Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de los próximos 25 minutos vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, de empleo. Y en este caso vamos a hablar de empleo en positivo, de iniciativas que tratan de hacer posible que se genere y que se cree un empleo estable y de calidad. Para ello nos acompaña en plató Antonio Ruiz, diputado de Bienestar Social y Promoción Económica. Muy buenas noches. Buenas noches. Esta misma mañana conocíamos un nuevo proyecto que está enmarcado dentro de un programa del que vamos a hablar largo y tendido a lo largo de los próximos 25 minutos, que es el DipuEmplea. Pero vamos a empezar por el proyecto Faro. ¿Qué es exactamente el proyecto Faro? Bueno, el proyecto Faro es una acción paralela del proyecto DipuEmplea, que es, digamos, la matriz, el origen de este proyecto, y es una de las acciones que hacemos paralelas, como digo, al proyecto principal, y en este caso es una parecida repetición a algo que hicimos el año pasado, que se llamaba Actívate, y es la posibilidad de dar a un grupo de futuros empresarios, es decir, en este caso emprendedores, gente con ideas, darles un asesoramiento en temas de formación, en temas de cómo poner en marcha un negocio, pero con una diferencia. En la edición anterior lo hacíamos en temas un poco como muy prácticos, muy tangibles, en como tema de idea de negocio, pasos, tipo de empresa o de sociedad a montar. Y en este caso hemos ido un pasito más allá con una cosa que llaman mentoring, que bueno, pues es una de estas palabrejas que ahora son nuevas, y que en este caso trata aspectos muy interesantes a la hora de poner un negocio o a la hora de que personas que nunca han hecho o han dado el paso de emprender lo hagan, y que tratan los aspectos un poco emocionales. Es decir, no solo se trabaja la idea de negocio como tal, sino que también lo que se pretende es un poco descubrir esos puntos flacos, esos puntos a favor, esa posibilidad, digamos, emocional de como persona, de si estás preparado para ello, si hay que prepararte. Es decir, es una dinámica, digamos, un aspecto diferente, pero muy interesante a la hora de, digamos, abordar el tema de montar una pequeña empresa. Decía esta misma mañana la presidenta de la Diputación que se trataba de alguna manera de resolver la pregunta que se hace todo emprendedor, que es: vale, voy a hacer esto, ¿y ahora qué? Claro. ¿Por dónde empiezo? Más allá de la asesoría legal o de la asesoría que se puede dar en un principio más de asuntos teóricos. Efectivamente, sí, porque también es cierto que la aventura del autoempleo, del emprendimiento, de montar, aquí hablamos lógicamente de autónomos, de personas pymes, que pueden ser una persona que monta un negocio y tiene 2 o 3 personas a su cargo. Es decir, no hablamos de grandes empresas, ojalá. Yo también deseo que si esto es el embrión de una gran empresa, bienvenido sea. O sea, eso lo doy ya por hecho. Pero es verdad que cuando tú te planteas el cambiar incluso trabajo, hay gente dentro del proyecto Faro que está empleada, es decir, está trabajando, pero quiere dar un giro. Solo el hecho de pensar, hoy en la exposición de los proyectos, decían algunos, yo es que no he hablado nunca en público, perdonadme, y tal. Bueno, esos aspectos son importantes a la hora de quizás echarte para atrás a la hora de emprender un negocio, ¿no? Es decir, bueno, si yo tengo que ir a vender a alguien mi producto, pues una de las cosas que hoy, por ejemplo, se comentaban, luego ya incluso fuera de la sesión de trabajo que hemos tenido, que ha dado para el corrillo ha dado para mucho más de sí también. Ahora está muy de moda el tema de los business angels, ¿no? Es decir, tú te sientas en una reunión con diferentes posibles inversores de tu negocio y tienes que venderle tu idea, a lo mejor en una fracción de 10 minutos. Es decir, ¿estoy preparado para ello? Uy, yo no valgo, yo no. Eso también es un aspecto que teníamos que enfocar y que en el proyecto Faro se ha trabajado. Es decir, el ver esa capacidad, a lo mejor lo tuyo no es, la idea es buena, pero no estás preparado para hacerlo. Entonces, es un poco un aspecto que muchas veces tampoco se toca y que, bueno, pues en conversaciones con COE, que es quien ha colaborado con nosotros para hacer este proyecto, pues surgió la idea y nos pareció interesante. Ha habido como 2 fases, porque hay más o menos unos 20 proyectos, pero puede haber más. Sí, esto también en ese sentido estamos abiertos, es decir, lógicamente no puedes masificar el concurso, digamos, el que participe mucha gente, pero es verdad que también, hoy lo comentábamos, algunos proyectos no han seguido a unas personas porque primero han encontrado trabajo, de lo cual personalmente
y como responsable público de una institución me alegro enormemente, es decir, esa es la principal idea que todos tenemos y queremos que este proyecto de Hipoemplea, proyecto Faro, taller de emprendimiento, es decir, que al final se consiga un empleo y es lo que queremos. Algunos han caído por ese sentido, otros quizás pues han buscado otras alternativas, en fin. Pero sí es verdad que de los primeros proyectos que íbamos a hacer, algunos han sido, como bien decías, han dado baja. Bueno, quiero decir, no es una cosa que se cuantifique en decir, vamos a coger un número determinado, un número de horas determinado. Es decir, si surge alguno más de los que se han quedado en reserva o surge alguno más en este tiempo, bienvenido sea, intentaremos también el hacerlo participar del proyecto Faro. ¿Cómo puede participar en ese proyecto Faro? Si alguien nos está escuchando y más o menos cumple los requisitos, ¿cuáles son los principales requisitos que tiene que cumplir y a dónde tiene que dirigirse? Bueno, el dirigirse a empezando por la página web hipoemplea.es, la página que creamos expresamente para este proyecto y donde tenemos información de todo tipo que imagino que tendremos ocasión de comentar. Y luego físicamente en las oficinas del área de promoción social de la Diputación, que están en el Colegio San José, donde les daremos la información. Se pretende que sean iniciativas que incluso algunas que estén en marcha no lleven más de un año. Hoy, por ejemplo, había una persona exponiendo su proyecto, una venta online de ropa de bebé. Curioso además porque era ropa de bebé en combinación con ropa para el padre, o sea, los padres. Pues es una idea original, ya la tenía empezada y no le iba mal del todo, pero sí había detectado una serie de fallos que nosotros, al apuntarse al proyecto Faro, bueno, pues vamos a intentar ayudarla a solucionar, ¿no? A lo mejor proveedores, hasta la forma de posicionar la página web, de cómo hacerlo, hasta ahora no le había ido especialmente bien a lo mejor esos aspectos. Bueno, pues entonces, es un poco adaptarse a los nuevos tiempos a través de la mano de profesionales que se han encontrado con esos problemas. Efectivamente, ¿no? Por eso digo que sí es verdad que no hay problema en que sea una empresa, digamos que una idea que ya esté en funcionamiento, pero sí queremos que sea de menos de un año. Sí, el requisito también que pedimos es que sean personas lógicamente de Guadalajara, de su provincia, puesto que nuestro ámbito de actuación como Diputación es la provincia. Y en principio lo que se hace es, una vez presentada la idea, pues la evalúan un poco las personas que están colaborando con nosotros desde COE, y si vemos que se puede atender, bueno, pues el incorporarle al proyecto. Sí es verdad que a final de año como mucho ya tendríamos que decir, tenemos que calcular un poco también los tiempos de formación, con lo cual si alguna persona interesada pues ya estaríamos un poquito también en el límite, ¿no? Dado que estamos a mitad casi de octubre ya y bueno, pues sería un poco el único impedimento. Este es uno de los proyectos que está enmarcado en un gran pacto que se firmó, que lo voy a leer textualmente, es el Pacto para la Creación de Empleo Estable y de Calidad en la provincia de Guadalajara. Un pacto en el que entre todos, el objetivo lo ha dicho la presidenta de la Diputación muchísimas veces, cada vez que tiene ocasión, el objetivo es crear empleo estable y de calidad, el que persiguen desde la Diputación. Sí, efectivamente, uno de los empeños que además personalmente lo tengo que decir que también sirve mucho de estímulo para que este proyecto salga adelante, unos principales ideas y ejes y que puedo decir que la presidenta a mí o al diputado de promoción social, en fin, en general, y es verdad que lo defiende siempre, una de las cosas es la creación de empleo. Es decir, muchas veces surgen, incluso en los plenos de diputación, discusiones sobre planes de empleo, y muchas veces ya lo ha dicho y no se cansa de repetirlo, ni en público ni en las reuniones que tenemos del equipo de gobierno. Es decir, fomento del autoempleo, fomento de empleo con un buen plan de inversiones, como se decía hace poco, pues en el caso de carreteras o en el caso de obras públicas que podamos hacer de la Diputación, porque eso es lo que realmente genera empleo. Es decir, hoy salía, por ejemplo, en la presentación y luego, como digo, en la sesión de trabajo, yo os lo decía a estas personas, si la Administración no crea empleo, no es la obligación de crear empleo. El empleo lo crean los empresarios. Ahora, la Administración tendremos que poner los medios para que ese empleo se pueda crear. Pues bien sea viendo los temas de fiscalidad, viendo ayudas, como hoy salía también en la sesión de trabajo, de personas que se han acogido a algunas medidas, por ejemplo, que se han creado desde la Junta de Comunidades, la empresa de Vale Recíproco. Es decir, eso es lo que nosotros, desde Hipoemplea o Proyecto Faro, dando formación, ayudando, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer como Administración, pero quien realmente crea empleos, las personas que hoy se sentaban allí en el patio, digamos, de butacas, y que en 3 minutos nos han explicado su idea de negocio, ¿no?
Y en eso es verdad que la presidenta Guarinos siempre nos está insistiendo, y es verdad que yo creo que tampoco es que es una verdad, como aquel que dice, es una muy necesidad clara. que tienen los ciudadanos. Efectivamente. Entonces lo que sí tratamos también, efectivamente, este pacto que además es la base del proyecto de Hipoemplea, se firmó con los 4 grupos de desarrollo rural, con la Junta de Comunidades, y en el que aunque no están, digamos, no hayan firmado, pero sí es verdad que estamos trabajando luego con muchas entidades sociales que se dedican al tema de inserción laboral, bien sea la COE como empresarios, bien sean entidades como Cruz Roja, como ACCEN, que en sus vertientes, a lo mejor menos conocidas, de inserción laboral, de curso de formación, de detectar necesidades de empleo, pues es con las que estamos trabajando para conseguir esa inserción laboral de todo el mundo. Se cuenta también con el apoyo del Fondo Social Europeo. Bueno, eso sí, es importante decir que efectivamente la mayor parte de este proyecto está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, aunque también es verdad, y eso es cierto que lo vamos a hacer, el Fondo Social nos daba una ayuda de 2 años más o menos, entonces en este año ya agotados lo que suele llamarse en el negocio burocrático, remanentes, restos, tal, sí es cierto que hemos apostado desde Diputación porque la marca de Hipoemplea sea una marca en lo que podamos y tengamos medios y esfuerzos económicos y humanos, sea una marca que Diputación Provincial de Guadalajara tenga. Es decir, Hipoemplea no va a ser un proyecto que nació de una idea y con una subvención importante. El Fondo Social Europeo hemos destinado casi 1,5 millones de euros del Fondo Social más fondos de Diputación, pero sí queremos, y en eso estamos ahora, que vienen temas de presupuestos y demás, en que Hipoemplea siga. O sea, que tenga continuidad. Sí, además en eso quiero decir también que es un empeño también personal de la presidenta de la Diputación, de Ana Guarinos, porque hemos visto que lo que en un principio era un proyecto que podía ser más o menos un proyecto más de estos que surgen y a los que nos acogemos las entidades públicas, pues de fondos sociales europeos, es verdad que se ha ido dando un giro tremendamente inesperado, pues porque además me gusta decirlo muchas veces. Yo tengo un compañero en el Ayuntamiento de Guadalajara, es el concejal de Las Heras, el alcalde de Las Heras, que dice que los presupuestos son una materia viva. Bueno, pues Hipoemplea es un proyecto vivo. Cada vez, hoy mismo surgían ya nuevas ideas para, después de la presentación de proyectos, seguir ahondando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos ha parecido que es una buena idea. Yo se lo planteé a la presidenta que debíamos seguir con ello, a lo mejor no con la misma fuerza por temas económicos, y desde luego en el primer momento me dijo, adelante, y vamos a seguir por ese camino. En este programa Hipoemplea tienen mucho que decir los grupos de desarrollo rural, porque ellos van conociendo y van informando a Diputación para que pueda organizar los distintos proyectos que se pongan en marcha de las necesidades de cada zona geográfica de la provincia de Guadalajara. Hombre, es verdad que los grupos de desarrollo rural forman parte de este pacto porque son una parte muy importante. Es decir, de hecho, Diputación Provincial tiene un representante en cada uno de los grupos. En mi caso, por ejemplo, soy el representante de la Diputación en ADAC, pero tenemos en FADETA, tenemos en ADEL Sierra Norte y en CEDER Molina de Aragón. Al final ellos están gestionando unos fondos europeos también, los programas LEADER, donde, pues en esos grupos de trabajo donde vemos las iniciativas de no solo los ayuntamientos, que pueden ser un poco más de orden de rutina, sino que hay muchas personas que presentan iniciativas y desde ahí se les apoya económicamente con esos fondos LEADER. Entonces, el contacto con ellos es importantísimo, porque al final son los que también trabajan, como digo yo, a pie de obra. Es decir, conocen las necesidades de su comarca, las necesidades de sus pueblos, y no es lo mismo, a lo mejor, un trabajo como el que hace ADAC, que es toda la zona del corredor, zona, digamos, de campiña, que lo que puedan tener las necesidades un grupo como CEDER Molina de Aragón, que son zonas diferentes, ¿no? Entonces, para eso nos pareció desde el principio que era muy importante que estuviesen ahí. Tenemos una magnífica relación con ellos, además. Incluso Diputación subvenciona también a estos grupos de desarrollo, y desde aquí además me parece que es importante reseñar muy claro y muy alto la colaboración que hay por parte de los grupos. Se trata de que los proyectos lleguen más o menos a la mayor parte de zonas posibles, que ninguna se quede fuera, dentro de los límites que hay. Efectivamente, incluso para el hecho logístico, la organización de por ejemplo, los talleres de emprendimiento, que hacemos esas llamadas píldoras que llaman en el argot de formación,
de una mañana. En algunas zonas podemos dispersarlas un poquito, pero hay otras zonas, por ejemplo, como Molina, donde necesariamente no podemos salirnos de Molina capital para hacer esas jornadas de una mañana, ¿no? Entonces ahí es verdad que con los grupos se trabaja, se ve un poco la necesidad que no siempre vayan al mismo sitio, en fin. Y luego, sobre todo, porque también es verdad que desde los grupos de desarrollo en muchos sitios se ha propiciado la creación de viveros de empresas y también, pues lógicamente, desde Diputación, ya que somos parte, como decía antes, apoyando económicamente a los grupos en nuestra medida, pues vamos a aprovechar también esas instalaciones que se hacen desde los grupos de desarrollo, ¿no? Entonces, la zona de a lo mejor de la campiña tiene más medios y luego, pues, bueno, al final encontramos los sitios, los lugares, los ayuntamientos también encantados, siempre contamos con una buena disposición para hacer este tipo de cursos. Ha habido a lo largo de los últimos meses unas jornadas formativas que cumplían un poco con este objetivo de recorrer muchas zonas, desde Azuqueca de Henares, Cabanillas, Sigüenza, Albalate, Brihuega. ¿Quedan todavía algunas jornadas por dar? Quedan algunas en la página web de dipomplea.es, tenemos actualizado las fechas y folletos. Terminaremos a final de noviembre en algunas zonas y en este caso, por ejemplo, el anterior etapa, el año pasado, fueron sobre más bien búsqueda de empleo, algunos temas un poco más concretos de tipo web. Entonces, y este año lo hemos enmarcado en toda esa escuela de emprendimiento, un poco relacionada también con el proyecto Faro, para que las personas, bueno, pues puedan también encontrar en algunos casos o vean el despertarles el gusanillo del emprendimiento, ¿no? Pero bueno, estamos intentando combinar siempre, tampoco sin dejar, como bien hemos puesto en el folleto, no queremos, digamos, que se pierda el tema de las nociones básicas para una búsqueda de empleo, para un currículum, que seguimos viendo que son cosas necesarias. Que hay que recordar. Sí, yo algunas veces que lo comento en estas charlas o con algún empresario, parece mentira en una cosa que hemos hecho todos, que yo creo que nadie ha dejado de hacer un curso de búsqueda de empleo, de currículum. Bueno, pues aún así es necesario recordar el cómo se hace un currículum, qué necesidades tienes que, o sea, qué puedes destacar, qué tienes que poner, que muchas veces nos olvida, hasta a lo mejor un número de teléfono de contacto, en fin, eso no lo vamos a dejar nunca de seguir, digamos, machacando en esas jornadas de formación, pero sí queremos también introducir nuevas pautas, ¿no? Además de comentarlo en esas jornadas de formación que se dispersan por toda la provincia de Guadalajara y de las cuales, como decía el diputado, tienen cumplida información en la página web de dipomplea.es, hay una guía práctica para la búsqueda de empleo donde se explica todo muy clarito. Sí, todo lo necesario, lo que muchas veces damos por supuesto, lo que no conocemos, lo que se nos olvida. Efectivamente, es otra de las cosas. Por eso decía antes que Dipoemplea es un proyecto, yo tengo cierto ya conocimiento, en fin, lleva unos años, aunque no a lo mejor directamente en esto de la cosa pública, pero ya son unos cuantos años, y es verdad que he visto pocos proyectos que como este, y no lo digo porque quizá aquí la persona menos importante es en este caso el diputado responsable, sino son los técnicos, los alumnos, las personas que colaboran con nosotros, pero es que es, como decía antes, es vivo. Es decir, esta guía de empleo surgió un día pues por otras contactos, otras, digamos, necesidades de una serie de personas, y se nos propuso, oye, ¿por qué no, qué os parece si hacemos esta guía práctica de empleo? Y lo que decía antes, eso ya está como muy visto, ¿no? Como muy... Bueno, al final nos pusimos, lo vimos. Incluso ahí le sacamos una novedad que era que dentro de la misma guía, porque lógicamente el hacer una tirada muy grande en papel se nos consumía parte del presupuesto importante. Son más de 200 páginas de guía. Sí, por eso es un buen ladrillo, ¿vale? Hablando coloquialmente, pero claro, la tirada ya de 1000 ejemplares suponía un esfuerzo importante. Entonces ya orientamos el tema hacia nuevas tecnologías. Es decir, ahora mismo está todo moviéndose a través de internet, redes sociales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la hemos colgado en la página web. Pero aún así hubo la posibilidad de darle un pequeño giro a la página, a la guía en papel, que fue incorporar los famosos códigos BIDI. Bueno, esos códigos, al que no tiene a lo mejor internet por problemas de acceso tecnológico, digamos, esta provincia aún nos queda
algunos sitios en Se el trabaja en internet. ello, pero todavía queda. Claro, bueno, pues a lo mejor resulta que en un momento dado con un smartphone de estos actuales, ahora mismo prácticamente todos tienen un lector de códigos BIDI, bueno, tú lo pones y te pone a esa página donde viene, que la página web al descargar la guía es un enlace a un link donde puedes ir a la página que te da la información. Y al final ha tenido mucho éxito, la verdad es que estamos viendo que se descarga mucho, es una lógicamente gratuita, no podía ser de otra forma, y donde han participado pues personas que están muy puestas en estos temas de empleo y además que, como hemos dicho muchas veces, todas aquellas novedades que podamos ir incorporando las vamos a poder hacer sin ningún problema Se pueden añadir. la renovación, por eso, porque al final está colgado en una página web. Así que ya saben, si tienen cualquier tipo de duda, a través de tipoemplea.es, ustedes buscan la parte donde venga guía práctica para la búsqueda de empleo y se la podrán descargar y consultar con total tranquilidad porque resuelve muchas dudas y además, aunque sean más de 200 páginas, viene todo explicado de manera muy clarita. También se han hecho talleres de emprendimiento. Hemos podido asistir a algunos talleres que nos han presentado, si no recuerdo mal, corríjame si me equivoco, en la propia finca que tiene la Diputación en Alovera. Sí, bueno, ha habido en ese sentido algunos talleres de diferentes materias. Si es verdad que, por ejemplo, en eso también, en este caso mi compañera, la diputada de Medio Ambiente y Promoción Rural, es verdad que han hecho algunos talleres sobre temas que, por ejemplo, lo que decíamos antes, o hemos comentado siempre a lo largo de este proyecto, muchas veces no se trata de hacer cosas que ya están, ni vamos a inventar la pólvora. Aquí tampoco nos vayamos a colgar medallas de innovaciones, pero sí es verdad que hay cosas que si las sabes encontrar, posiblemente creas que o estaban olvidadas. Ha sido el caso de, por ejemplo, como decía mi compañera Lucía Enjuto, bueno, apostó por el tema de los resineros. Bueno, parece que es un tema que además se ha impulsado en algunas provincias, ha dado buen resultado, aquí lo hemos puesto en marcha y bueno, ya hay gente que está haciendo su exploración de resina, ¿no? Es decir, hay que buscar siempre esos talleres que de verdad, sobre cosas que de verdad vayan a tener una proyección de futuro, es decir, donde una persona cuando tenga ese título salga adelante. Es decir, la finca Alovera es verdad que ha sido escenario de cosas, una instalación magnífica de la Diputación. Ahí hicimos también, por ejemplo, unos cursos de Tipoemplea, como fue el taller el curso de ayudantes de jardinería, porque bueno, también es verdad que estamos en este caso del corredor, en una zona donde se ha desarrollado mucho la vivienda unifamiliar. Yo mismo como concejal también, que soy de un pueblo como Cabanillas, ha crecido en horizontal y hay necesidad de personas que se dediquen a esto. Bueno, al final vas buscando esas necesidades, ¿no? Es decir, esos talleres que se han hecho, bueno, pues a lo mejor una persona resulta que de ahí no solo va a ser asalariado, sino que va a intentar dar el salto a lo que estamos hablando de hacer su pequeña empresita de jardinería, en el caso de los resineros, de su explotación de resina, en fin. Al final es buscar, en contacto obviamente con todos los agentes sociales que antes mencionábamos, el buscar esos huecos donde ver qué necesidades de formación hay o qué necesidades de empleo para formar a gente que pueda emplearse. ¿Hay gente que se puede quedar fuera? Es decir, ¿están notando que está teniendo gran aceptación por parte de la gente? En general la participación, bueno, los cursos siempre los tenemos completos, es decir, incluso si hay alguna persona que se da de baja, porque como decía antes, la causa más común de darse de baja de un curso de Tipoemplea, y ojalá fuese muchas veces, Es la mejor es causa que sí, pueden nos tener. ha pasado, efectivamente. Oiga, mire, que es que he encontrado trabajo. No te preocupes. Fenomenal. No hay o sea problema. entonces siempre tenemos gente de reserva. Y es verdad que tanto las jornadas de una mañana como los cursos estos que han sido de 4 a 6 meses han tenido mucha aceptación. Es verdad que luego también hay cosas que han tenido mejor salida o mejor índice de colocación, que yo reconozco que, por ejemplo, han sido los temas de atención sociosanitaria, es decir, todo el tema de asistencia a personas mayores en instituciones o privadas o públicas. Bueno, pues eso es verdad que ha tenido mucha mejor salida, a lo mejor que otras cosas que pueden ir un poquito más lentas. Es verdad que en la provincia de Guadalajara hay muchas instituciones o empresas de atención a mayores, residencias, centros de día, en fin,
Gente que ha hecho esos cursos ha logrado encontrar sí, porque su puesto de trabajo. Efectivamente, hay muchos casos que... ¿Qué es lo que se persigue? Ojalá pudiera suceder con todos, según termina. Por supuesto, que eso es lo que además pretendemos, no es otro fin, y el que además yo me sentiría muy satisfecho si ojalá el 100% de los trabajadores, los estudiantes que han pasado por estos cursos lo consiguiesen. Pero es verdad que también, como en los cursos de tipo emplea, hablo ya de estos que han sido más, los que hemos hecho, pues el primero es año 8, el segundo 8, y este año 4, pues ya nos quedábamos un poquito más cortos de medios. Esos cursos han tenido una fase práctica, prácticas no remuneradas en empresas, y en muchos casos las empresas donde han ido estas personas, que además generalmente han elegido ellas, porque eso no tenemos ningún problema, hemos firmado un pequeño convenio con la empresa, y cuando han hecho las prácticas, en el caso por ejemplo de las residencias, bueno, ya han logrado en muchos casos decir, oye, pues si esta persona ha trabajado bien y tal, ¿te interesa hacer sustituciones pues, en Navidades o este verano? Pues sí, a lo mejor han conseguido un contrato de un par de meses o tal, pero luego sí sabemos de no pocas personas que ya han introducido, o sea, como suele decirse coloquialmente, han metido la cabeza en ese sitio, ¿no? Y se cuenta con ellas, entonces, bueno, pues al final hemos visto que el resultado es satisfactorio. Satisfactorio pleno sería que fuese el 100%, ¿no? Por supuesto. Pero eso sabemos que también es un poco utópico. Poco a poco. Aunque tengan que cerrarse los presupuestos que nos tienen que presentar en la Diputación, ¿habrá sorpresas en Dipo Emplea? ¿Nos van a presentar más cosas nuevas que se vayan a hacer? Bueno, estamos trabajando en varios temas. Uno de ellos que estamos ultimando dentro de ese plan de formación vía, digamos, online, es próximamente la presentación de una guía. Estamos otra segunda guía que va a tratar sobre el emprendimiento, pero desde el aspecto emocional, que es lo que comentábamos antes de la diferencia entre el proyecto Actívate y el proyecto Faro. En esta guía, que va a ser, esta sí va a ser online porque preferimos porque tiene mayor volumen. No, esta prometo que la otra es muy ligera de leer, aunque sean muchas páginas, pero esta va a ser muy interactiva y la estuve viendo ayer ya un poco el final, digamos, de lo que ya está, faltan corregir algunas cositas, pero va a ser muy interactiva, es decir, bueno, hay muchos vídeos, de hecho todo lo que se pone en texto se explica un poco en un vídeo, pero se van a tratar los aspectos que comentábamos antes, es decir, valgo para esto, mis puntos fuertes, dónde quiero ir, mis puntos débiles, cuál es mi hoja de ruta. Bueno, pues es otra opción más, otro, digamos, punto de proyecto de Dipo Emplea, de esas acciones paralelas dentro del principal, que son los cursos de formación estos más largos, ¿no? Pues estaremos muy pendientes de esa guía que se va a presentar cuando nos la presenten para conocerla de manera más pormenorizada. Lo tenemos que dejar aquí. De momento, Antonio Ruiz, diputado de Bienestar Social y Promoción Económica, gracias por acompañarnos esta noche a hablar del Dipo Emplea, hablar de empleo en positivo, y poco a poco iremos conociendo todas esas más ramificaciones del programa Dipo Emplea para que se consiga ese objetivo de crear empleo estable y de calidad para los ciudadanos de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Gracias también a ustedes. En 7 días, como les decimos, más protagonistas. Buenas noches.